Reciban un cordial saludo, apreciados y apreciadas estudiantes de grado sexto. Yo soy Luzaida Martínez, su profesora de estadística. Para esta ocasión vamos a revisar los conceptos básicos de estadística, iniciando por el nombre de la asignatura que se llama estadística y decirles que esta es una rama de la matemática que permite recopilar, clasificar, procesar y analizar un conjunto de datos para obtener, por ejemplo, explicaciones, ¿no? Para hacer predicciones, para determinar tendencias y o sacar pues conclusiones de alta importancia, digamos, en diferentes tipos de estudio, haciendo referencia a que los datos entonces es esa información que nosotros por la queremos, digamos, indagar, ¿no? Esa recopilación de datos se puede realizar a través de la experimentación o de la encuesta. La experimentación, por ejemplo, con la vacuna. Digamos que el sector de salud empieza a revisar en cuántas personas la vacuna es efectiva, en cuántas no es efectiva y de allí saca, digamos, un nivel o una conclusión para decir si la vacuna es eficiente o no. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología, pues, de la estadística es aplicable al estudio de diversas disciplinas como la biología, la física, la economía, la sociología, etcétera. También hay unos tipos de estadística, encontramos aquí unos conceptos sobre ellas, la estadística descriptiva, la estadística inferencial, la estadística aplicada y la estadística matemática. Pero nos vamos a concentrar es en esos elementos básicos de la estadística. Entonces, para poder hacer un análisis estadístico necesitamos conocer estos elementos básicos que inicia pues con la población, es decir, son todos esos elementos objetos de estudio, es decir, a quienes les vamos a hacer el estudio, pues los cuales no solamente hacen referencia a personas, sino también a otro tipo de datos como animales, cosas, piezas, etcétera. Ejemplo, vamos a hacer un estudio y determinar la población. Entonces, el estudio se refiere a que se desea indagar por la intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia. Entonces, ¿quién va a ser la población? ¿Quién es el objeto de estudio? Pues son todos los residentes habilitados para votar en Colombia, es decir, todas las personas que pueden votar, ¿no es cierto? A ellas habría que preguntarles cuál es la intención de voto, por quién van a votar y de esa manera empezar a determinar tendencias, lo cual pues con esta herramienta también determina estrategias, digamos, políticas, ¿no? La muestra. La muestra es una parte representativa de la población, es decir, cuando esa población es tan grande, entonces no se les puede preguntar o hacer la encuesta absolutamente a todos, pues porque demoraría mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ello se elige una representación, es decir, se toman solamente, en este caso, para el ejemplo, pues unas personas para preguntarles por quién votarían. Entonces, retomamos el ejemplo anterior, que donde el estudio es que se desea indagar por la intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia. La población, pues serían todos los residentes habilitados para votar en Colombia, pero como decimos, la población sería muy grande, entonces la muestra pues se indagará por la intención de voto a 100 colombianos en cada departamento y de esa manera pues sería mucho más fácil poder hacer un análisis, ¿de acuerdo? Bien. Las variables. Las variables son las características propias de la población objeto del estudio, es decir, dependiendo pues del estudio que vayamos a hacer, se pueden clasificar en variables cuantitativas, las cuales son variables que se pueden medir y expresar por medio de números, pueden ser discretas o pueden ser continuas. Son discretas, ¿sí? Cuando se indaga por, digamos, variables con su respuesta, se puede expresar en números. Entonces, por ejemplo, vamos a indagar por el número de personas que viven en una casa. Entonces sabemos que es una variable cuantitativa discreta porque no nos van a decir en la casa viven 2,5 personas, no, porque las personas se miden en números completos, ¿no es cierto? En números enteros. Entonces, esa sería una variable cuantitativa discreta, pero también hay variables cuantitativas continuas y es decir, cuando también se pueden expresar por números, pero estos son decimales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es su altura? ¿Cuánto mide? Entonces, yo ya le puedo contestar yo mido 1,80 metros, ¿sí? 1,80, es decir, en decimales. Y las otras variables son las cualitativas, aquellas que se pueden medir o expresar, pero a través de palabras. Entonces, ¿qué tipo de color prefiere? Entonces, yo voy a decir cualquier color, ¿no? Imaginación, rojo. ¿O a qué género pertenece?
femenino, masculino, etcétera. Entonces se contesta en palabras, ¿de acuerdo? La frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Se simboliza con la letra F minúscula, pues también llamada frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos y se simboliza con F sub R. Cociente es la división. Aquí lo expresamos, entonces es la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Ese número total de datos hace referencia al número total de encuestados y la frecuencia absoluta hace referencia a la clasificación, ¿cierto?, de esos encuestados. Por ejemplo, si estuviéramos encuestando sobre el color preferido, entonces podríamos decir, si efectuamos una encuesta a 100 personas, 20 prefieren el color rojo, 40 prefieren el color negro, así sucesivamente hasta llegar a 100. Entonces podríamos decir que la frecuencia absoluta para el primer color es de 20, ¿cierto? ¿Y cuál es la frecuencia relativa? 20 dividido 100, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absolutas y se simboliza con F sub A. Aunque también hay libros que no la simbolizan pues con los mismos tipos de letra, entonces hay que revisar algunas, digamos, tipo de informaciones con otros tipos de letras de representación, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Hay unas observaciones donde se debe tener en cuenta porque con estos elementos vamos a armar una tabla que se llama la tabla de distribución de frecuencias. Es la que se muestra, en donde se muestra las frecuencias absolutas, las relativas y acumuladas, pues del estudio. ¿Cuáles son esas observaciones? Que la suma de las frecuencias absolutas debe coincidir con el número total de datos, que la suma de frecuencias relativas siempre debe dar 1 y que el porcentaje resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en un ejercicio. Como dijimos, para obtener los datos están las dos herramientas, ¿no es cierto? Experimentación y encuesta. Entonces, ¿cómo se hace una encuesta? Para hacer una encuesta la podemos hacer en Word, ¿cierto? Debe tener título o nombre de la encuesta, instrucciones del procedimiento para diligenciar la encuesta. Entonces, esta encuesta está desarrollada con el objetivo de, y usted debe marcar 1 si le gusta, 2 si le gusta medianamente, 3 si no sabe, 4 así, ¿no? Se debe explicar el procedimiento para diligenciar la encuesta. Luego viene pues lo más importante que es el cuerpo, ¿no? de la central de la encuesta y hace referencia pues a los ítems o preguntas, ¿cierto? Respecto de lo que se debe indagar, las cuales deben ser muy objetivas, deben orientarse siempre a lo que yo deseo saber. Las observaciones pues también, ¿cierto? Debe haber un espacio a la última, después de la última pregunta que se deja en blanco, simplemente se anota observaciones y se deja en blanco para que el encuestado pueda hacer un aporte que a él pues le parece importante, ¿de acuerdo? Y al final también, después de observaciones, debe aparecer la identificación del encuestador o empresa para que el encuestado se sienta en confianza de responder pues lo que se le está preguntando. Hay varias opciones de pregunta, ¿sí? Están las dicotómicas, es de aquellas en que se les da la opción de responder si sí o si no, ¿sí? Está la de selección múltiple, es donde puede elegir varias opciones, y las de preguntas abiertas. Por supuesto, preguntas abiertas es para que la persona o el encuestado responda lo que le parezca importante, pero esas tipo de preguntas en este caso no las vamos a tener en cuenta porque pues no se podrían clasificar en la tabla de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Y es importante entonces tener en cuenta unos aspectos, como son la estructura, es decir, respetar como ese orden que se les está planteando, pues la posibilidad de medirlo, entonces de contar, o sea, de clasificar la información que nos vayan respondiendo, que el encuestador, ¿cierto?, sea imparcial, es decir, que no realice ninguna influencia con el encuestado para que responda de determinada manera, y la objetividad, es decir, que se pregunte lo que realmente se desea saber. Entonces aquí tenemos un ejercicio ejemplo, ¿sí? Para que ustedes por favor lo lean y de acuerdo a ello pues vamos haciendo algunas dudas. Digamos que aquí se hace un planteamiento de un caso, por ejemplo en el curso sexto 5 se desea indagar por el color preferido en la camiseta, blanca, negra, azul o roja. En el curso hay 40 estudiantes, entonces aquí ya nos van diciendo hay 40, o sea la población es de 40 estudiantes y como son poquitos, como esa población es pequeña, pues la muestra es igual a la población, ¿de acuerdo? Entonces realizar la tabla de frecuencias y el análisis. Aquí en la recolección de datos y clasificación se realizó la encuesta a los estudiantes del grado sexto
5 y se encontró que, miren, 20 prefiere el color blanco y lo vamos organizando en la tabla. Entonces, aquí anotamos la variable o que en este caso es color, entonces blanca la prefieren 20, ¿no es cierto? Negra, 8, azul, 10 y roja, 2. Entonces, la suma de estos valores nos debe dar el total de la población, o sea, 40 o de la muestra. Cuando vamos a encontrar, esta entonces es la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Cuando vamos a encontrar la frecuencia relativa nos dice que es la frecuencia absoluta, el valor de la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Entonces 20 dividido 40, 8 dividido 40, 10 dividido 40 y 2 dividido 40. De tal manera que cuando efectuemos la división, la suma de estos resultados no nos puede pasar de 1 o nos puede dar 1,01, pero ya porque hay varios decimales, o 0,99, pero porque hay decimales, ¿no? La acumulada entonces resulta, ¿cierto?, de sumar las frecuencias absolutas, nos dice, o sea que cuando vamos contando las blancas hasta ahí llevamos 20, pero cuando hemos contado blancas y negras ya vamos 28, pero cuando hemos contado blancas, negras y azules ya llevamos 38, y cuando las hemos contado todas, entonces ya llegamos a 40. Por lo tanto, aquí no se realiza sumatoria porque ya el valor lo encontramos aquí en este total, en el último dato. Y el porcentaje resulta de multiplicar cada uno de estos resultados de la frecuencia relativa por 100 y ya es el porcentaje, entonces 50%, 20%, 25% y 5%, que al sumarlos nos da 100%. No nos puede también pasar de allí. Bien, entonces, para esta ocasión, luego haremos otros ejercicios con base en estos conceptos básicos. Por favor, realizar un archivo en Word con el formato de encuesta, de acuerdo con las definiciones anteriormente expuestas. Es decir, con la estructura que aquí se planteó, ustedes organizan de un tema que a ustedes les parezca, digamos, importante de indagar o algo que ustedes se inventen. Entonces, por ejemplo, imaginación, tengo una fábrica de zapatos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué deseo? Yo deseo saber qué tipo de zapatos prefieren, por ejemplo, en el barrio o en general las personas que pasan por allí, para yo empezar a fabricar zapatos que gusten y de esa manera venderlos. Entonces, mi encuesta tendría el nombre encuesta sobre zapatos. En esta encuesta van a seleccionar la opción que más les guste. Primera pregunta. ¿De qué color prefiere usted los zapatos? Entonces yo pongo las opciones de acuerdo a lo que yo necesite, por ejemplo, blancos, negros, azules. Y allí dejo mi primera pregunta. Segunda pregunta, ¿usted de qué tipo prefiere los zapatos? ¿Deportivos, casuales, para fiesta? Con esa información, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es clasificarla, organizarla y tener una idea en mi empresa de cuáles son los gustos o preferencias de la gente que pasó por allí, por mi empresa o por el barrio, ¿cierto? Para de esa manera empezar a realizar zapatos, ¿cierto? Construir zapatos que gusten y pues mi empresa prospere. Pero nosotros por ahora solamente vamos a hacer el formato. Entonces, dice que debe tener 10 preguntas como máximo, solo una página de Word, y una vez que la terminen la guardan, ¿sí? Con el nombre de encuesta y me la envían a la plataforma de Claro. La segunda actividad, por favor, es ingresar a este enlace. Aquí voy a ingresar. Esta presentación ustedes la van a tener en el Classroom. Por favor, la registren en su cuaderno y van a encontrar una actividad que se llama Completa las palabras. En esta parte superior encuentran una pista. Dice, es el número de veces que se repite un dato. Se simboliza con la letra F minúscula. Entonces yo voy a las diapositivas, si no lo recuerdo, y reviso cuál concepto, ¿cierto? De los conceptos básicos es el que se asocia a esta pista. Entonces, por ejemplo, frecuencia. Frecuencia. Buscamos aquí la F, ¿sí? Y aquí se me va armando. Frecuencia. Voy buscando la letra, ¿de acuerdo? Permítanme hacer el ejercicio. Frecuencia. Listo. Y voy a comprobar aquí en el interrogante si esa sí es la palabra y me dice que no. Puede ser que sea, o sea, reviso que aquí la haya escrito bien o si aparece como frecuencia absoluta, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hayan terminado, les va a aparecer aquí, en vez de inténtalo de nuevo, les va a aparecer un mensajito de felicitaciones. Una vez que lo hayan registrado allí en felicitaciones, entonces, por favor, le toman a esa imagen que aparezca allí solo a la última, ¿no?
a donde les aparezca felicitaciones, una fotico y también me la envían al Classroom. Por lo tanto, entonces tendríamos solo dos entregables, la encuesta desarrollada en Word y la imagen de haber terminado esta actividad. Quedo atenta, un abrazo, cuídense mucho.